en vernos, Gonzalo. Buen día, un gusto conversar con ustedes. Nunca te dije lo que es un llamado menstrual, porque te llamo cada 28 días. Son muy creativos. Bueno, ¿qué fachemo? ¿Qué viene? Mirá, lo que vino del mes pasado fue un pequeño rebote. Ajá. Pequeño rebote. ¿Por qué digo esto? Porque en julio nos había dado 4,2% de aumento de inflación del mes de julio. Sí. Hasta ese mes nosotros veníamos diciendo que de manera continua, desde el pico alcanzado a fin de año hasta julio, venía desacelerándose. No habíamos tenido ningún rebote, cosa que sí había sucedido con el IPC del INDEC en el mes de junio. Ya habían tenido un pequeño rebote. Gonzalo, ¿le podés explicar a la gente qué es un rebote? Un rebote significa que el nivel inflacionario, digamos, siempre tuvimos inflación, siempre venimos con ajustes en los precios hacia el alza. Todos los datos que nosotros relevamos todos los meses, cuando hacemos el promedio y cuando hacemos algunos cálculos más específicos, nos terminando siempre que tenemos inflación en Bahía Blanca. Y veníamos desacelerando. Desacelerando es mostrando indicadores cada vez menores un mes con respecto al otro. Uh-huh. Eso significa que si arrancamos con un 20 y pico % en enero de este año, venía mostrando indicadores más bajos, pero siempre con inflación. Sí. En el mes de julio tuvimos 4,2% y en el mes de agosto 4,4%. Por eso decimos pequeño rebote, de 4,2% a 4,4%. Ese es el pequeño rebote, Bien. es el primero que mostramos nosotros desde que empezamos el año. Bien, volvemos al análisis original del mes, entonces. Bien, entonces, este pequeño rebote, cuando hablamos de la inflación acumulada, que sería para la gente que nos está escuchando, ¿qué pasó desde enero de este año hasta agosto? Tenemos 109% de inflación. Ajá. Y cuando decimos, bueno, ¿qué pasó de agosto a agosto, de agosto del año pasado a agosto de este año? Sería el interanual Le llamamos la interanual, exactamente. Bien. Interanual tenemos 255, un poquito por encima de 255, que es un número enorme, claramente, pero es, te diría, el que va desacelerándose claramente, porque en abril alcanzamos cerca del 290 y ahora estamos en 255, y para que la gente entienda, a fin de año posiblemente estemos 100 puntos por debajo. ¿Qué significa esto? Un 150% anual aproximadamente. Es decir que, para los próximos meses. Es decir que el 2024 puede terminar en un 150 y el 2023 fue 200 y pico. El 2023 a nosotros nos dio 197, a INDEC le dio 211. Bien, y ese sería ahora 150, ponele. Podría estar, nosotros estamos un poquito por encima del INDEC en esta oportunidad, así que, pero podría estar, como vos bien decís, 140, 150, 145 podría ser. Pero ¿por qué estamos hablando de estos indicadores? Porque la proyección de acá a fin de año es que estemos en valores similares a los que nos publicamos nosotros, 4, 4,2, 4,4, quizás encontremos un 3, algún valor menor a 3, nosotros todavía en el año no lo hemos presentado, no nos ha dado ese valor, pero... Si agosto, Gonzalo, ¿agosto está en ese 4 y pico? 4,4, sí, a lo que voy es que si nosotros mantenemos este 4,4 de acá a fin de año, ¿por qué iba a bajar sustancialmente la interanual? Porque el año pasado a esta altura ya estábamos teniendo 8. Claro. No, y después, cerramos diciembre con 20 y pico y todo eso. Claro, por eso digo, 8, 11%, terminamos un tercer trimestre, por decirlo de una manera, o últimos 4 meses del año pasado con inflaciones muy altas, cosa que este año al tener, si nosotros presentamos 4%, cuando comparas interanualmente hace que descensa bruscamente. ¿Algún rubro les llamó la atención para bien o para mal? Mirá, el que estamos viendo es que en lo que es el dato del capítulo de alimentos y bebidas, que está por debajo del promedio, nos está dando una desaceleración desde el mes de junio, que había sido 5,1%, 4,3%, 4,1%. Vos te referís a alimentos, no a servicios gastronómicos.
No, a alimentos y bebidas, no servicios gastronómicos. El servicio gastronómico está en otro capítulo. Bien. Pero ese indicador que generalmente nosotros observamos con frecuencia, porque es el que tracciona hacia arriba, no lo fue este mes, el mes pasado. Sí, lo que traccionó es lo que venimos viendo en los últimos meses, que tiene que ver con todos aquellos todos los componentes que están dentro de la categoría regulados. Bien. Vemos ¿cómo se llama? Alquileres de vivienda con un 7% prácticamente. Después también tenemos lo que son servicios sanitarios, gas, lo que es electricidad, gas, eso todavía sigue aumentando, y es lo que el gobierno dice, que en este mes van a seguir cayendo aumentos en los servicios públicos. Eso es lo que estamos viendo que está traccionando. Servicio doméstico, que está por fuera de vivienda, está en equipamiento y funcionamiento, está casi con un 10%. Después tenemos en educación formal, las escuelas privadas, 5%. Tenemos en transporte, encontramos aumento en los colectivos del 17%, en seguros también del 6%, telefonía y comunicaciones de casi del 5%, autos 0 kilómetros casi del 4%. Entonces, podemos decir que 4,4 es un indicador alto, podría decir que es alto, cuando vemos que los salarios están atrasados, que hay una demanda tremendamente desgastada y muy caída. Hay digamos, la industria, la pyme en general está siendo muy golpeada, la industria también. Sin embargo, la inflación, si estuviéramos hablando de un 1%, uno podría llegar a decir, bueno, semejante esfuerzo de la comunidad de Bahía Blanca a nivel general para tener una inflación del 1%, pero estamos teniendo 4,4 en Bahía. Sí, pero en definitiva uno diría que, salvando alguna distancia, es un calco de lo que pasó el mes pasado, es decir, que estamos amesetados ahí abajo, ponele. Sí, eso es lo que vos decís, amesetado. A pesar de que es un pequeño rebote, bueno, nos amesetamos en que anclamos en el 4. Difícil romper el 4 en Bahía Blanca, por lo menos en nuestro centro. Bien. Hay algunos colegas en Buenos Aires que toman, digamos, hacen relevamiento a nivel de Capital Federal, y a algunos les ha dado 3,8, pero a algunos también en la misma medición le ha dado 4,6. Es decir, vamos a ver qué es lo que pasa con el INDEC. ¿Qué está? Porque tampoco rompieron el piso o la barrera del 4. Seguro. Ahora, Gonzalo, esta es una pregunta recurrente que yo te hago, más allá de las bromas, en estos encuentros mensuales. ¿Cómo juega la recesión para que esto siga mesetado? ¿La recesión está jugando a favor de que esté amesetado? A ver, lo que uno piensa es que la recesión, que es bastante fuerte, que estamos soportando los argentinos, uno pensaría que los precios deberían, digamos, tendríamos aceleración inflacionaria, pero no en niveles del 4,4, sino, como te digo, la demanda no acompaña. Sin embargo, seguimos teniendo aumentos en los precios más altos de lo que uno está esperando. Porque no estamos validando los bahienses ni los argentinos que aún siga habiendo aumentos en educación del 4,7, en bienes y servicios del 5, en equipamiento del 5,3. ¿Qué es lo que está? Fíjate que indumentaria, el rubro de indumentaria nosotros nos está dando 1,1. El más bajito, y no es la primera vez que indumentaria es el más bajo de los capítulos que medimos en los últimos meses. Uno esperaría, con la caída del salario real, con la caída de la demanda, con la caída o aumento en la capacidad instalada ociosa, es decir, que menos funcionamiento de las pymes y de las industrias, esperaríamos ver más un valor de un 1,1. Bien. Sin embargo, todavía no lo estamos viendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está traccionando que un indicador sea el 4,4? Bueno, las tarifas son una de ellas. ¿Y eso que teóricamente no están aumentando como deberían estar aumentando? No como el gobierno dijo en un momento que lo iba a hacer, la fue postergando o la va dando de a cuentagotas, pero bueno, este mes, cuando uno lee los medios de comunicación, ve que va a haber aumentos de las tarifas, de las comunicaciones, del combustible, de nuevo del colectivo, con las nuevas tarifas acá en Bahía Blanca, con medicamentos. Entonces, pareciera que en principio nos vamos a estar, como dijiste, amesetando en estos valores del 4, 4,5. Gonzalo, la última, y siempre haciendo la aclaración de que no busco una reflexión política, ni mucho menos, porque nunca te llevo a ese terreno. Hay un debate instalado hace unos días, que seguramente lo has visto porque estás muy informado,
de la aplicación de los aumentos de tasas municipales que puede influir en la inflación. ¿Qué opinión tenés con respecto a eso, a nivel número, no a nivel político? No, lo que uno dice es, a ver, acá hay dos cosas. O uno puede aumentar las tasas municipales en función del ritmo inflacionario, sí, ¿no? Si hubo un 4,4, uno puede decir, bueno, traslado, copio ese ritmo, porque lo que sí ocurre muchas veces, y ha ocurrido en Bahía Blanca, es que tenemos un ritmo inflacionario bastante elevado y las tasas se mantienen. sí. Ahora, después, cuando pegan el salto, es que salto pegan. Pegan lo acumulado, lo que no hicieron aumento, o lo van haciendo gradualmente y acompañan el ritmo inflacionario. Es decir, menos doloroso, pero todos los meses aumenta. ¿Pero por qué hoy es tema de debate? ¿Porque los números son más altos? No, hoy los números son más bajos que los primeros meses del año. Entonces vos podés decir, bueno, ¿qué aumento? Digamos, traslado el aumento inflacionario a las tasas cuando el primer trimestre fue del 100%, o traslado un 30%, pero después en algún momento yo voy quedando descalzado. Ajá. Entonces, ¿qué hago? ¿Aumento lo que corresponde, digamos, copiando la inflación, o aumento menos? Ahora, como está en un 4%, 4,4%, es como que sería psicológicamente menos doloroso. Uno diría, prefiero que aumente el 4 todos los meses que ningún mes y después me venga un 70, 80, un 120. La otra cuestión es que si uno aumenta las tasas de seguridad, por ejemplo, de seguridad y higiene, o del sector comercial, ¿qué hace el dueño o el inquilino? Bueno, traslado ese aumento. Pero vos decías que antes no pasaba eso. No, había otro tipo, digamos, vos podías aumentar tu vestimenta no porque te aumentaban las tasas, aumentaban tu vestimenta porque te aumentaba el costo logístico, el combustible, la luz, el agua, el gas, el costo de los insumos, el costo del... pero no por las tasas. Ahora vos podés decir, bueno, si me aumentás 100% las tasas, ¿quién las paga? ¿Las pago yo, dueño? ¿Las absorbo yo? ¿O absorbo la mitad y la otra mitad se lo paso al inquilino? Al que me está alquilando, o lo cargo, o al que me compra en el mostrador, Claro, o el consumidor final, eso es lo otro que quería decir. Bueno, veremos qué pasa. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Gracias, Gonzalo. Dale, por supuesto, abrazo grande para todos ustedes. Adiós. Hasta luego.